Derechos humanos y derechos fundamentales en México, podcast. En este podcast hablaremos sobre los dos conceptos más importantes dentro del derecho mexicano, los derechos humanos y los derechos fundamentales. Aunque muchas veces parecen lo mismo, en realidad tienen algunas diferencias importantes que vale la pena entender. Primero, y antes que nada, los derechos humanos son aquellos derechos que pertenecen a todas las personas simplemente por existir, no importa la nacionalidad, el sexo, la religión, la edad o la condición social. Son universales y buscan proteger la dignidad humana. Estos derechos nacen de la idea de que todas las personas deben vivir con libertad, igualdad y seguridad. Entre los principales derechos humanos encontramos el derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a la salud y por sobre todo a la libertad en todas sus formas, entre ellas la libertad de expresión. Después de acontecimientos históricos como la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional creó diversos tratados para proteger estos derechos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Ahora, los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que ya fueron reconocidos y protegidos dentro de la Constitución de un país. Por ejemplo, en el caso de México se encuentran principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en el artículo primero. Esto significa que los derechos fundamentales tienen una protección jurídica directa por parte del Estado mexicano y pueden exigirse ante tribunales y organizaciones competentes dentro del territorio nacional. Por ejemplo, el derecho a la educación, la libertad de expresión, el derecho a la igualdad y a la prohibición de la discriminación son derechos fundamentales reconocidos en México y puestos desde el principio en el artículo primero. Entonces, la principal diferencia es que los derechos humanos tienen una manera universal para todas las personas y sin ningún tipo de exclusión, mientras que los derechos fundamentales son esos mismos derechos cuando ya están reconocidos por la Constitución y las leyes de un país, lo que significa que están amparados por un Estado y es completamente válido dentro de la soberanía territorial. En México, la reforma constitucional de 2011 fortaleció mucho esta protección, ya que estableció que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Además, esta reforma permitió que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tengan gran importancia dentro del sistema jurídico mexicano. En conclusión, tanto los derechos humanos como los derechos fundamentales buscan proteger la dignidad de las personas y limitar los abusos de la autoridad. Son la base de una comunidad democrática y justa. Gracias por escuchar